El video sobre el circuito equivalente de los transformadores generó a su vez una necesidad o requerimiento de cómo trabajar a la hora de calcular regulación de tensión o eficiencia de los transformadores. Vamos a hacer un resumen de cuáles son los elementos del circuito equivalente que vamos a manejar de forma práctica y cómo a su vez influir en la determinación de una regulación de tensión y una eficiencia en un transformador. Pasaremos a recordar este circuito equivalente aproximado. Teníamos la tensión B1, tensión del lado primario, la tensión B2 referido al primario, la R equivalente y la X equivalente. Cuando vemos esto, este circuito equivalente, vimos que era el resultado de despreciar la rama magnetizante. Bien, entonces vamos a recordar de dónde salían estos parámetros. Estos parámetros salían de la prueba de cortocircuito. O sea, en la prueba de cortocircuito, lo que hacíamos era determinar los parámetros de Z equivalente, como la tensión de la lectura de la prueba de cortocircuito entre la corriente. Calculábamos la R equivalente a partir de la lectura con un watímetro de la potencia que se consumía en la condición de cortocircuito, la corriente de cortocircuito cuadrado, y recordarán que esta prueba se hacía a tensión reducida. O sea, la tensión de la prueba de cortocircuito era tensión reducida hasta que circulaba una corriente de cortocircuito igual a la corriente nominal. Ahora, esa prueba se podía hacer tanto por el lado de alta como por el lado de baja. Lo que es más frecuente es hacerlo por cuidado de tener el cortocircuito el lado de baja tensión, con todos estos instrumentos de watímetros, voltímetros y amperímetros colocados por el lado de alta tensión. ¿Bien? Por lo tanto, cuando obtengamos estos parámetros, van a estar referidos a ese lado de alta tensión. Por lo tanto, diríamos que R equivalente que se obtiene de esta prueba sería la resistencia del enrollado primario más la resistencia del enrollado secundario referido al primario. Pero, reitero, todo esto lo vamos a tener en el lado de alta tensión. Y la X equivalente, de igual forma, sería X1 más X2' referida al lado de alta tensión. Bajo esta condicionante, ya por eso ponemos en el circuito equivalente la tensión secundaria referida al primaria y la corriente secundaria referida al primario. Vamos a recordar por último lo que es parámetro referido. Bueno, los parámetros referidos no eran más que tener el comportamiento de un enrollado referido hacia el otro. Y habíamos visto que en el caso de las tensiones teníamos que B1 era igual a B2' e igual a K por la relación que es relación de transformación por la tensión secundaria. Y la corriente I1 era igual a la corriente I2' e igual a I2 sobre K. Bien, y por último, todo lo que era resistencia, reactancia e impedancia lo podemos poner de esta forma. Z equivalente sería igual a la impedancia del devanado primario más la impedancia del devanado secundario. Y si teníamos una resistencia R2 referida al primario, sería K al cuadrado por R2,
o x2' sería k al cuadrado por x2. Ya con esto tenemos todos los elementos para evaluar el comportamiento del transformador para el cálculo de la regulación de tensión, que es uno de los aspectos fundamentales en un transformador. Ahora, para esto, yo puedo hacerlo de dos formas específicas. Una, calcular la regulación de tensión, donde más frecuente se calcula que es en el secundario del transformador, o puedo tenerlo todo referido al lado primario. Ahora, quedaría, por último, definir la ecuación de relación de regulación de tensión que ya vimos en conferencias anteriores. Y nos vamos a ir a la definición de esa regulación de tensión como, en porcentaje, como la tensión sin carga menos la tensión con carga entre la tensión con carga por 100, en por ciento. Eso lo puedo tener todo referido al primario, como por ciento de caída de tensión, como quien B1, que sería la tensión sin carga. ¿Por qué? Si B2 yo la multiplico por la relación de transformación, como vimos, K por B2 era igual a B2'. Pero B2' será igual a B1, ¿en qué condición? En vacío. Porque es cuando no va a haber caída de tensión en el secundario de transformador. Entonces, el transformador tendrá aquí su tensión nominal de vacío. Pongamos un ejemplo. Tenemos un transformador de 220, 110 volts. La relación de transformación A o K es igual a 2 si se utiliza como reductor. ¿Bien? Por lo tanto, la tensión sin carga, B2 sin carga, será 100 volts, 110 volts. Y la tensión, bien, secundaria referida al primario sin carga, será 2 por 110, será 220 volts, que será indudablemente la tensión B1. Pero reitero, esta será la tensión sin carga. ¿Bien? Que le conecto carga al secundario, entonces la tensión va a caer, ¿cuánto? Supongan 98 volts. O sea, si la tensión secundaria con carga cae a 98 volts, entonces ya B2' será diferente de la tensión B1. ¿Por qué? Porque la tensión esta será 2 por 98. ¿Bien? Y esto sería 196 volts. Esta será la tensión secundaria, referido al primario, pero con carga. Con carga. Y eso es lo que se calcula en una regulación de tensión. Si la calculo referida al lado de alta tensión, entonces sería B1 menos B2', esto entre B2', pero ya sería con carga. ¿Bien? Pero si quisiera calcularlo, porque aquí lo hice muy elemental a partir de tener valores medidos, pero suponga que yo quiero saber cuánto va a caer la tensión a partir de B1. Pues señores, se hace de trazar una ley de Kirchhoff para las tensiones en este malla que está acá, y podré plantear entonces la ecuación de la siguiente forma.
Si quiero, tengo que conocer primero estado de carga. Segundo, factor de potencia de la carga. ¿Bien? Y con estos dos puntos podré determinar cuál es la tensión B2', como quién, como B1, módulo y ángulo, menos la corriente I2', que es la misma I1, módulo y ángulo. Ahora, ¿este ángulo quién será? Este ángulo será el desfasaje entre la tensión de la carga referida al primario y la corriente de la carga referida al primario. ¿Por quién? Yo estoy calculando B2. Es una ley de Kirchhoff de B1 menos la caída de la corriente por la impedancia equivalente. Por la Z equivalente, módulo y ángulo de la θ equivalente. Ahora es que vienen las dudas. ¿Qué ángulo va a tener este? Pues bien, me remonto a hacer este análisis que está acá. Me tienen que dar el estado de carga y qué factor de potencia de la carga. ¿Para qué? Para entonces poder decir, pongo en la referencia del diagrama vectorial la tensión B2. Lo vamos a ver ahorita acá. Vamos a poner la tensión B2'. Si la carga es a factor de potencia inductivo, la corriente estará en atraso. Y este será este ángulo. ¿Bien? Y la caída en la impedancia será producto de esta corriente por la R más la JX equivalente. Entonces aquí tendré I2' por R equivalente con este mismo ángulo, y aquí tendré J I2' por X equivalente. Y este que se forma aquí no es más que I2' por Z equivalente. O sea, este término que está aquí. Y por último, ya aquí tendré la tensión B1. O sea que B1 será B2', ¿no? Más, porque tendría que pasar este término para acá, la caída en la impedancia. Entonces, este ángulo de la impedancia, que es el motivo de haber hecho esto, este ángulo sale de la tangente inversa de la X equivalente entre la R equivalente. Y ya de aplicar vectorialmente los productos de coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangular, es que tendré el valor de la tensión secundaria referida al primario. Y este ángulo lo fijo en 0 grados, porque la tensión P2 la fijé en una referencia de ángulo 0 grados. Y esta es la forma de calcular vectorialmente la tensión secundaria con respecto al estado de carga. Esta corriente, que esta tensión la coloco acá. Y si quisiera calcular esta regulación en vez de referido al primario, referido al secundario, entonces tendré que tener estos parámetros referidos al secundario.
y esta tensión referida al secundario. ¿Bien? Pero lo importante es que se vea que regulación de tensión es la tensión sin carga. ¿Bien? Es bueno recalcar esto. Esto va a ser tensión sin carga contra tensión cuando existe carga. ¿Qué estado de carga? El que demande lo que yo conecte acá. Que puede ser carga a factor de potencia inductivo y resistivo, porque o puede tener un desfasaje. Se hace el diagrama vectorial para el capacitivo, pero no son las cargas más prácticas para transformadores en la vida cotidiana. Entonces, hasta aquí es lo que queríamos ver de cómo utilizar la resistencia y la reactancia que se obtiene de la prueba de cortocircuito, cómo esto va en función a la hora de calcular la tensión de regulación, de plantear una simple ley de Kirchhoff para las tensiones, que es un elemento que ustedes recibieron en los cursos de circuitos eléctricos. Por lo tanto, es trabajar módulo y ángulo de cada elemento. Y como recuerdan ustedes, en el producto vectorial se hace el producto de los módulos y se suman los ángulos. Solo que el ángulo del factor de potencia, como aquí está en atraso, será negativo. O sea, un factor de potencia, ¿bien? 0.8, ¿bien? El arcocoseno de 0.8 es 36 grados. Ese 36 grados, cuando lo coloque acá, lo coloca como menos 36 grados, porque está en retraso. Y por lo tanto, con la teta equivalente se restarán a la hora de usted hacer la suma. Entonces, hasta aquí los elementos que han surgido como parte complementaria al cálculo de regulación de tensión. Gracias.